que lamentablemente son décadas negras. Décadas. Nicolás hace una observación antes de empezar mi conferencia, que los que están interesados sí van a buscar ese criterio. Yo recuerdo que la primera vez que oí hablar del movimiento Cristiano Liberación, principios de los años 90, fue por un folleto similar, pero de color verde, que se publicó con el apoyo de Pax Christi de Holanda, ¿cierto? Y ahí tuve el primer conocimiento de hasta qué punto, el primer conocimiento estaba en Cuba, de la envergadura que estaba tomando la oposición. Por eso creo que esto no va a dar la libertad a Cuba, pero siempre va a ser que algunas personas verdaderamente interesadas pues se asomen. Yo quisiera más unidad, sí. No es imposible en una conferencia abordar toda la temática cubana, imposible. Yo he querido abordarla desde otro ángulo, desde un ángulo quizás más individual, más hacia nosotros mismos, sobre todo en la segunda parte de la conferencia. Por eso la he titulado Transitar a la transición. ¿Existe algún elemento común entre el humor británico y la realidad cubana? Muchos se preguntarán, ¿no se tratan de líneas paralelas? De no ser así, ¿dónde convergerían? ¿Cuál es la relación? La respuesta la hallo en una sentencia de Winston Churchill. La democracia es el peor de los sistemas de gobierno, con excepción de todos los demás. El estadista británico, conociendo la seriedad del tema, nos propuso condimentarlo con una pizca de sal, pero no de sal común, sino la del divertimento profundo, inteligente. Esta máxima churchilliana, máxima en la doble acepción del término, así como los juegos y rejuegos de la política, me inspiraron a analizar la transición hacia la democracia en Cuba desde una visión lúdica. De modo que compararé nuestra actitud personal ante esos cambios con la partida de naipes conocida como solitario y como un rompecabezas. En el solidario no contamos con otro rival que nosotros mismos y nos sorprendemos cuando la solución nos... Perdónenme. No hagas trampa del solidario. Aquí las hace. Aunque sea Mahoma, no puede ser. Con respecto a algún musulmán. En el solitario no contamos con otro rival que nosotros mismos y nos sorprendemos cuando la solución no se halla en la baraja que esperamos, sino en otra carta que nos facilita el triunfo. Ocurre en cualquier aspecto de la vida y la política no resulta una excepción. Y me pregunto, ¿no seremos nosotros mismos el naipe que aguardamos? Otra similitud del solitario con la política es que solo los necios se hacen trampa, solo los necios se engañan a sí mismos. De ahí la importancia de ser objetivo, de no creer que sucederá lo que deseamos que ocurra, sino lo que logremos que acontezca. Para ello debemos estar abiertos a todas las opciones éticas que conduzcan al fin por el cual luchamos. Durante más de 50 años los pronósticos más optimistas y por ende los más desconcertantes se han convertido en una pandemia, y como pretendo mantenerme inmune a semejante padecimiento, no correré el riesgo de vaticinar cuándo y cómo ocurrirá la transición de Marra. Pero no es la única enfermedad que sufren algunos analistas de la situación cubana. En el otro extremo se hallan los escépticos, quienes consideran que lo que hasta ahora no ha acontecido no ocurrirá. Aseveran que la dictadura castrista no hay quien la arregle, pero tampoco quien la tumbe, aunque quizás, y solo hasta cierto punto, en este criterio le asista cierta dosis de razón. Vacunado durante más de medio siglo contra ambos males, expondré un criterio equidistante, porque no me convencen los haces del optimismo a ultranza y a la vez me niego a creer lo increíble, o sea, el humorismo histórico.
Solo una persona vaticinó, hasta donde he logrado investigar, cuándo se desplomaría el comunismo en Europa del Este y además, lo más importante, el porqué. Se trata del columnista británico Bernard Levin, quien publicó en agosto de 1977 un artículo donde no solamente analizaba la situación de la entonces Unión Soviética y sus naciones satélites, sino que llegó a la conclusión de que el comunismo caería a fines de los 80, exactamente en el 1989, o sea, 12 años antes. Por supuesto, no se trató de una inspiración divina, sino de un análisis riguroso y humano. Bernard Levin predijo, además del qué y del cuándo, y repito, esto lo resulta profético y trascendental, el cómo y el porqué del derrumbe soviético, al afirmar que en las instancias medias del poder hay hombres que juegan un papel determinante cuando un buen día se quita la máscara. La historia demostró que en un momento dado, por convicción o por conveniencia, un número significativo de esos mandos intermedios, incluso de altos cargos, en las esferas políticas y sociales, militares y económicas, asumieron su transición personal, como ocasionalmente ha venido ocurriendo hasta hoy en Cuba, aunque todavía en un número incapaz de influir en los cambios genuinos que todos esperamos. Y me pregunto, ¿por qué esperarlo? Resulta ético, cuando no el oficio infame de los cobardes, aguardar a que otros se sumen a la oposición corajuda de la incidencia actual. No resulta una actitud de sepulturero cívico, sino cínico, obrar con la expresión que reza: desde mi puerta veré pasar al cadáver de mi enemigo. Pasemos al segundo recurso lúdico al que hacía referencia. Seguro que estarán de acuerdo conmigo en que no existe un rompecabezas con una pieza única. También estoy convencido que todos aceptamos que una transición en Cuba, pacífica por más señas, resulta un rompecabezas complejo, difícil de armar, ¿no? Pues bien, cada cubano residente en la isla o en cualquier rincón del mundo somos una pieza necesaria, aún más indispensable, para armar la democracia en nuestra patria. Considero que la transición, y hablo de una transición escrita con mayúscula, se compone de muchas y minúsculas transiciones semejantes a las piezas irregulares de un rompecabezas. Por eso aspiro a transmitir un mensaje que los criterios que les propongo, unido a otras tantísimas opiniones, al menos nos acerquen a los cambios que anhelamos. Cada quien posee sus talentos. Algunos cuentan con inteligencia para el análisis o la organización, o con un capital con vocación patriótica, con influencia política o el coraje de los héroes, pero muchos carecemos de dotes extraordinarios y bolsas gruesas, y, sin embargo, hace un momento aseveré que todos somos indispensables. ¿Quién mejor que nosotros mismos para explorar los rincones más altruistas de nuestro espíritu y preguntarnos: ¿cómo puedo contribuir a los cambios en Cuba? ¿Cuál es mi espacio en el rompecabezas patrio? ¿Soy una pieza de la esquina, de los bordes, del centro o de sus alrededores? Es una pregunta íntima, tanto que merece el respeto que confiere el silencio más sincero, porque se trata de un compromiso con nosotros mismos, con lo mejor de nosotros mismos, nuestros ideales. Y en un asunto tan serio, solo los necios se hacen trampa. E insisto, no existe pieza inútil en un rompecabezas siempre y cuando permanezca la misma ilustración, y el paisaje que deseamos componer los demócratas, obviamente, es la democracia. Sí, se trata de explorar desde otro ángulo una beta sobre el tema que nos ocupa, no como quien asista a un oráculo criollo infalible, sino como quien se asoma a una opinión que tal vez propicie preguntarnos: ¿estamos preparados para la traída, llevada y sobre todo esperada transición? Cuando empleamos la palabra democracia, enseguida surge en nuestras mentes, y con razón, el término libertad. Libertad de expresión, de pensamiento y de asociación. Libertad económica y política. Pero libertad exige responsabilidad, y reflexiono: ¿cómo aspirar al pluripartidismo si no somos plurales?
María Curie sentenció: usted puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. Fin de la cita. Por lo que es igual, sin transición interior no puede existir una transición social. Retomemos la imagen del rompecabezas. ¿Qué valor posee una pieza aislada? Es entonces que nos sorprende un término escabroso contravertido donde los hay: unidad, vocablo al que se asoman con inocencia de los incautos quienes debutan en las lides opositoras y, por el contrario, despiertan recelo entre algunos veteranos de la disidencia. Una vez más opto por un punto equidistante: ni seamos ilusos crónicos ni desconfiados vitalicios. Cuando se atenta contra el futuro de una nación, la ingenuidad es un crimen de lesa patria. Cuando se obra con la sospecha perenne, nuestra actitud es un estorbo a la unidad, valioso por útil y necesaria, aún más por imprescindible. De modo que sugiero aproximarnos a un concepto de unidad, tal vez propicie avanzar hacia una transición íntima y social, pacífica y auténtica. Lo resumiría en una palabra: respeto. Respeto a la opinión ajena, respeto al método de lucha de otros grupos, de cualquier grupo e incluso de cualquier individuo, siempre y cuando emplee la vía pacífica. Y si consideramos necesario desenmascarar un infiltrado, que nuestros argumentos resulten verdad irrebatible, porque tan importante como el respeto, resulta evitar que nuestra ingenuidad no nos convierta en cómplices involuntarios, pero cómplices al fin de los enemigos de la democracia. Pero ojo, no confundamos las imperfecciones humanas con la traición. La actitud o el criterio ajeno, por ser diferente al nuestro, no significa apostasía. Resulta imposible hallar por consenso un puñado de acuerdos mínimos para a partir de ellos trabajar al máximo. ¿No sería útil estudiar las iniciativas propuestas por diferentes organizaciones opositoras en Cuba y en el exilio y seleccionar los puntos comunes? Con humildad, sin reuniones retóricas, sino con la eficiencia del pragmatismo. En mi opinión, este es el único debate fructífero que corresponde a esta etapa actual de la lucha por la democratización. El resto de las desavenencias posterguémoslas para cuando en Cuba exista un parlamento pluripartidista. Por eso sugiero que la transición comience por cada uno de nosotros. Limemos aspereza, tornemos cada haz de espada en un haz de corazón. Ganemos la partida a un régimen que se ha combatido por todas las vidas durante más de medio siglo y reflexionemos con cuántos héroes y mártires cuenta nuestra historia bajo el régimen que nos oprimen. ¿Cuántos nos faltan aún? Sí, es verdad, pese a quien le pese, a la tiranía cubana no hay quien la arregle, ni hay quien la tumbe. Pero resulta indudable que se está poniendo a golpe de errores y de la fatiga de la senectud política del gobierno de La Habana. Se está poniendo gracias a las presiones externas e internas. Pero podemos ayudarla a descender con más prisa en la misma medida que continuemos cada uno de nosotros transitando hacia la transición, tanto en Cuba o en el exilio, o, por el contrario, preferimos retrasar que nuestro país se ponga definitivamente sobre la democracia a la cual se refirió el estadista británico. Significa que presentar un programa opositor único, aceptado por consenso, bastaría para provocar los cambios políticos, económicos y sociales que urgen a Cuba. Por supuesto que no. Resulta imprescindible la acción cívica constante y masiva. Solo cuando la presión de los ciudadanos sea superior a los controles gubernamentales, se producirá la transición. Pero la flecha necesita saber dónde se encuentra la diana. ¿Se trata de un sueño? Sí. Del mismo sueño que tuvieron millones de hombres en la Europa del Este y que se liberaron por vías pacíficas del yugo totalitario. De modo que seamos idealistas, no ilusos. Mantengamos nuestras huellas en la tierra y el ideal en las estrellas,
porque si no fuera por los idealistas, los libros de historia no serían más que volúmenes y más volúmenes de páginas en blanco. No nos avergoncemos de nuestros sueños, porque en contra del criterio de algunos, la democratización de Cuba no es una quimera, sino una realidad inevitable en la misma medida que ocupemos el lugar idóneo en nuestro rompecabezas nacional, sin engañarnos en nuestro íntimo solitario, en la misma medida, insisto, en que seamos capaces de transitar hacia la transición. Y para concluir, a modo de exhortación, citaré la estrofa final de uno de los poemas más conocidos de Paul Eluard, para que ligeramente nos retemos a tornar en realidad sus versos, para que cada día renovemos lo mejor de nosotros mismos y lo hagamos con la certeza del triunfo. Y por el poder de una palabra, vuelvo a vivir. Nací para conocerte, para nombrarte, libertad. Muchas gracias.